Ok. Ya está grabando. Bien. Los temas que vamos a ver hoy son, digamos, la continuación de una clase inicial que ustedes tienen referido a el origen del material. Ustedes es un material que tienen disponible, si bien es un tema que traen de geología, de la materia de geología. Un poco la idea es los materiales que hoy tenemos presentes para la construcción de infraestructura vial, cómo los vamos a utilizar, cómo los vamos a seleccionar y qué ensayos vamos a realizar para poder ver la aptitud de estos materiales, ¿no? Es decir, vamos a comenzar con los elementos básicos que tiene, digamos, la posibilidad de hoy poder utilizar los materiales y qué es lo que vamos a hacer en cada uno de ellos. Entonces, nosotros vamos a hacer ensayos sobre, por un lado, los suelos, y estos suelos son los que van a cumplir prácticamente el 90% de la obra, ¿no? Es decir, tanto como capas de apoyo, como capas estructurales de pavimento, y como parte de mezclas que vamos a formar para los diferentes tipos de pavimentos. Entonces, es donde empieza a ser o tomar relevancia los ensayos de suelo. Por otro lado, vamos a tener también el uso de los demás elementos que van a estar presentes en una obra vial y, por supuesto, cómo vamos a encarar a partir del conocimiento de los ensayos a realizar la evaluación para comenzar a hacer un proyecto, ¿no? Es decir, bueno, qué cantidad de ensayos debemos hacer, cuáles son los criterios para poder comenzar un proyecto y saber qué ensayos vamos a hacer y, por supuesto, cómo vamos a evaluar la calidad de las obras que vamos a empezar a construir. Entonces, esto es un poco el puntapié inicial de una clase que luego va a seguir detallándose con los diferentes ensayos, yo diría, de mayor importancia en lo que es los pavimentos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a comenzar primero con todos los ensayos disponibles, inclusive les voy a comentar algunos que no estén acá en la diapositiva, para poder hacer una obra. Recuerden que una obra nosotros vamos a tener, por un lado, el suelo que va a ser el soporte de las capas estructurales, es decir, de los paquetes estructurales, ¿no? Que va a ser el suelo natural, el suelo que se va a transformar en lo que llamamos la subrasante, es decir, el suelo de apoyo. Entonces vamos a hacer los terraplenes, vamos a hacer quizás en algunos lados desmontes y en otros lados terraplenes, y una vez que tengamos terminada la capa de apoyo, vamos a seguir con las diferentes capas que vamos a calcular justamente sus espesores para las cargas o solicitaciones. Estos ensayos son los que vamos a hacer un paneo hoy. Nosotros como concepto de cátedra, no va a ser una exigencia a qué nivel de detalle
exactitud milimétrica tiene que tener el ensayo, ni les vamos a pedir que ustedes sepan de memoria exactamente el número de la norma más, vamos a decir, todos los elementos componentes del ensayo. Para eso, ustedes van a tener los manuales de vialidad que tienen el manual de ensayos de vialidad, las especificaciones técnicas, las normas IRAM en nuestro país, las normas internacionales, sean AASHTO, ASTM, y todo ensayo va a tener que responder a esas normas. Entonces no tiene sentido exigirles que ustedes sepan de memoria y con exactitud esos elementos o esas cuestiones que van a estar normadas, y de alguna manera las van a tener disponibles y aplicarlas. Lo que nosotros vamos a exigir y les queremos transmitir como conocimiento es los objetivos de cada uno de los ensayos, el por qué, cuáles, digamos, las ventajas que van a tener cuando apliquen estos ensayos, y justamente en la práctica, que es lo que más habitual ocurre en cada obra, en cada tipología de obra. Eso es un poco los conceptos, por supuesto, sí una metodología básica de conocimiento del ensayo, y para qué y por qué es cada ensayo. Con lo cual, esto es un poco el espíritu de lo que vamos a ver en esta clase. Veamos un poco. Nosotros vamos a tener primero lo que es la fase sólida, en lo que son los suelos. Para eso, por supuesto, vamos a analizar las rocas. Recuerden, y esto les decía que hay una clase anterior con este material, que las rocas tienen diferentes orígenes, ¿no? Es decir, por un lado tenemos rocas ígneas o eruptivas que se producen a partir del enfriamiento del magma y producen rocas digamos, de muy buena resistencia, y de alguna manera son las rocas más utilizadas al momento de tener esqueletos granulares, es decir, capas resistentes. Es decir, ese grupo, ese origen de rocas son las más utilizadas en nuestras obras. Después tenemos de origen sedimentario, que ustedes también saben al respecto, se produjeron a partir de erosión que se fue sedimentando, de erosión de diversos tipos, que se fueron asentando en capas y se fueron sedimentando con presiones y lograron formar rocas que de alguna manera pueden ser utilizadas en algunos casos o en algunas tipologías de obras. No son las más usuales en lo que es la construcción vial, pero tenemos algunas aplicaciones. Y después también tenemos las rocas metamórficas, ¿no? Es decir, aquellas rocas que a partir de formaciones químicas y de altas temperaturas se fueron cambiando su estructura y se han dado formaciones que, digamos, a la actualidad todavía siguen haciendo nuevas formaciones. El uso en lo que es la obra vial es admitido, se usan las rocas metamórficas. También la elección al momento de utilizar una tipología de roca depende de la región donde estemos ubicados, ¿no? Es decir, si nosotros estamos ubicados
en una región donde estamos desarrollando la obra, donde la presencia de rocas metamórficas son muy altas, vamos a decir, por ejemplo, el litoral de nuestro país, por supuesto que vamos a usar eso, ¿no? Es decir, por lo general, en las obras usamos los materiales que tenemos disponibles y que tenemos cercanos en la ubicación de la obra, ¿no? Recuerden que inclusive las rocas metamórficas dan lugar a otro tipo de suelos, como pueden ser los arcillosos, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar recaudos de los orígenes del material para ver qué utilidad le damos y cuáles pueden ser los problemas que tenemos. Por eso es que también vamos a ver algunas cuestiones del uso de estas rocas. Ustedes con la práctica van a empezar a, de alguna manera, reconocer un granito de una pizarra o de un material metamórfico, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la primer parte donde ustedes empiezan a tomar interés en este tipo de información, y es acá donde empezamos a ver el porqué de analizar los tipos de suelo. Entonces, bueno, de alguna manera, como les decía, ustedes, producto de erosión mecánica, se fueron formando las gravas y las arenas. Cuando fue combinada y con efectos químicos, como les decía, altas presiones, altas temperaturas, van formando arcillas, por ejemplo, coloides, limos, que se van desprendiendo del interior de lo que son las rocas metamórficas, y que de alguna manera nos dan materiales que hay que tratar con cuidado, ¿no? Especialmente, por ejemplo, las arcillas, que tienen tamaños muy, muy pequeños y muy delgados, y generan problemas de expansión en algunos casos, que pueden traer dificultades en las obras viales. Entonces ahora vamos a ver un poco esas situaciones. En primer lugar, nosotros vamos a calificar y de alguna manera a identificar los suelos en base al tamaño de sus partículas. Y es algo muy importante. De hecho, cuando nosotros clasificamos un material, que lo vamos a ver ahora al final más o menos de esta clase, lo clasificamos con métodos como ser el método HRB, el método ASTO. Lo vamos a clasificar en base a su tamaño, entre otros elementos de caracterización. Pero es muy importante que prestemos atención a lo que es la curva de tamaños. Es decir, cuando nosotros hablamos de arenas y tenemos la separación con lo que son las gravas, estamos hablando de partículas que tienen como máximo 2 milímetros. Ustedes, para tener una idea de dónde está la separación del tamaño de las partículas, es cuando, por ejemplo, un material que tiene 2 milímetros de tamaño es una arena, y si es digamos, más grande su tamaño, pasa a ser una grava. Por otro lado, las vamos a ir separando en lo que es el uso vial, ¿no? Es decir, por ejemplo, materiales mayores a 3/4, no vamos a usar
tamaños de 75 milímetros. ¿Por qué restringimos lo que es las rocas de gran tamaño? Por lo general, por dos situaciones. Primero, por los espesores que colocamos de capa. Es decir, si nosotros colocamos capas asfálticas, por ejemplo, de 5 o 6 centímetros, ¿por qué no 4 centímetros o 3 centímetros? No vamos a poner un material que tenga tamaño mayor, porque no va a quedar una piedra sobresaliendo de toda la capa, ¿no? Y por otro lado, por la compactación y la densificación de las mezclas. Es algo muy importante lo que es la curva granulométrica, que le tenemos que dar la mayor densificación posible. Entonces, de ahí es que usamos materiales de 3/4 de pulgada y que de alguna manera van a estar parejos en sus diferentes tamaños y la distribución. Por supuesto, todo lo que es el uso de limos, arcillas y coloides es restringido porque si, digamos, tenemos mucha presencia de arcilla, ya estamos hablando de suelos plásticos. Es decir, recuerden que en base a el tipo de material que vamos a tener como suelo, son las características del suelo. Por eso nuestra necesidad de conocer qué composición tiene el suelo, qué origen tiene el suelo. Un material o un suelo con mucha presencia de arcilla me va a dar un material muy plástico, un material muy difícil de trabajar con los equipos, muy difícil de maquinar, muy difícil de compactar, va a tener problemas con la humedad, va a tener hinchamiento en algunos casos, y me va a hacer que luego de estar en servicio en pavimento se rompa todo, se explote, salga hacia arriba, solo por la presencia del material, no por el uso o por una situación de cargas. Es decir, solo por la presencia del material arcilloso. Entonces, esos son los cuidados que debemos tener al momento de elegir los materiales y ver su composición. Entonces, fíjense, gravas son aquellas que tienen tamaños mayor a 2 milímetros, después tienen las arenas, fina y gruesa, con su composición, los limos que de alguna manera están digamos, de los finos, son los de mayor tamaño, de 5 a 50 micrones. Las arcillas son las más problemáticas, digamos, ¿no? Y coloides en menor medida, tamaños muy finos, pueden tener algún problema también. Con respecto a su forma, lo que vamos a analizar un poco son aquellos materiales que tengan situaciones en servicio problemáticas, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, materiales muy elongados, podemos llegar a tener rotura cuando lo ponemos en servicio bajo cargas, o son muy frágiles. O en el caso, por ejemplo, nuevamente, volvemos a las arcillas, que son pequeños discos que tienen una capa muy delgada y un área importante respecto a su espesor, y estos pequeños discos hacen que tengan una superficie específica muy alta y tengan, por supuesto, todos los problemas, digamos, de agua superficial y de aumento de tamaño. Entonces, estos son problemáticos, los coloides son problemáticos, y si tenemos gravas con orígenes
digamos, de poca capacidad de carga, también podemos tener problemas. Entonces acá un poco en esta gráfica me dice para qué usaría o cuáles son las características de las composiciones. Nosotros como ingenieros civiles vamos a terminar usando mezclas y composiciones de todos estos tipos de suelos. Es decir, nunca vamos a usar solamente arena, o solamente arcillas, o solamente grava. Vamos a hacer una composición. Ahora, esta composición tiene que estar bien equilibrada para que me pueda dar las prestaciones que yo necesito en el camino. Entonces, este es un poco el panorama. ¿Qué vamos a analizar de estos materiales? ¿Qué nos interesa? A nosotros nos interesa que sean resistentes, que sean, digamos, perdurables en el tiempo, sus características, y de alguna manera que nos den la posibilidad de densificar mezclándolo con diferentes materiales, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener mayor importancia es en la relación que tienen las partículas, y acá ya empezamos a hablar más de laboratorio, más de situaciones, yo diría, físico-químicas, ¿no? ¿Qué pasa con las partículas de suelo al momento de mezclarlas con agua o de presencias de humedad? Que la presencia de humedad puede ser por cuestiones climáticas de lluvia o como puede ser por cuestiones de región con agua subterránea. Es decir, la presencia de humedad en la región va a estar dada en mayor o menor medida, pero va a estar. Entonces nosotros tenemos que analizar estas situaciones, ¿no? Decir, bueno, en un grupo, en una mezcla de suelos, vamos a tener presencia de agua. Esta agua puede ser agua absorbida, es decir, agua que quede en la partícula, y de alguna manera esto puede generar, por ejemplo, en el caso de los elementos coloidales, que el agua que quede en este lugar sea inclusive de mayor tamaño que la partícula misma. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un material arcilloso, el agua que queda en toda su superficie es más grande que el tamaño de su espesor. Entonces eso es lo que produce que un material con mucha presencia de finos pueda triplicar, cuadriplicar su tamaño, por la presencia de humedad. Vamos a tener agua gravitante, es decir, agua que está en la mezcla y que luego se va a evaporar. Vamos a tener, de alguna manera, agua dentro de los poros de las partículas, es decir, metido dentro del material, y de alguna manera eso va a generar situaciones, ¿no? Es decir, todo tipo de agua presente en las partículas va a generar capilaridad, va a generar tensión superficial, va a generar mejor adherencia, o al revés, me va a generar un problema porque va a ser demasiado plástico el suelo. Entonces, eso es un elemento que debemos considerar. Luego también tenemos la presencia del aire, ¿no? Es decir, nosotros tenemos vacíos en una mezcla. Entonces, esos vacíos pueden ser vacíos que sean impermeables, es decir, yo tengo un material muy poroso.
si tiene muchos vacíos va a ser liviano. Es como si fuera, no sé, la leca, que es un elemento artificial. No sé si lo conocen. Tiene muchos poros, se hace liviano. Ahora, eso depende de la constitución del material, ¿no? Cómo se formó. Después vamos a tener vacíos que, como si fueran poros que tiene la partícula superficiales, que van a permitir que ingrese el agua dentro y va a hacer que aumente la absorción. Recuerden que en estos materiales nosotros los mezclamos con cementos asfálticos, los mezclamos con elementos químicos, y esto va a hacer que absorba más si tiene más vacíos. Entonces, para nosotros es muy importante poder determinar los vacíos del agregado mineral. Eso nos permite determinar cómo se va a comportar en una mezcla. Bien, luego tenemos, a partir de los vacíos y del agua, los diferentes pesos que va a tener el material. Esto de peso específico bruto, peso específico aparente. ¿Por qué? Porque justamente en cuanto la característica del material sea diferente, voy a tener diferentes pesos, y cada uno de ellos va a actuar de diferentes formas sobre la mezcla, ¿no? Es decir, si yo tengo un peso específico bruto, donde yo lo que hago es pesar el agregado en sí, es decir, el peso que tiene el material, y a ese peso lo divido por todo el volumen completo, ¿no? Es decir, ya sea el del suelo con el volumen de vacíos que tiene dentro, impermeables, y los vacíos permeables, es decir, este volumen total que tiene por fuera, ese es el peso específico bruto. Es el peso específico que me va a dar cada partícula. Ahora, hay un peso específico aparente que está dado por el peso del agregado, pero a este solo le voy a tener en cuenta lo que es el volumen de suelo más los vacíos impermeables, es decir, la silueta como si estuviera seco el material. Entonces, este es el peso específico aparente, que en muchos casos es más importante el peso específico bruto. La absorción de cada partícula me la va a dar justamente el volumen permeable, dividido el peso del agregado cuando está seco. Eso es la capacidad de absorber. Si yo tengo que mezclar este material con cemento asfáltico, digo, bueno, ¿qué capacidad de absorción tiene este material? Porque a lo mejor me absorbe todo el material que yo le quiero colocar, el cemento asfáltico, y eso me produce problemas de adherencia, y no debería utilizar un material que tenga tanta absorción. Y por supuesto, bueno, la presencia de agua, es decir, la saturación del material, que me va a dar situaciones diferentes a cuando esté seco. Recuerden que inclusive cuando nosotros tenemos materiales con presencia de humedad, tienen menor resistencia, tienen menor resistencia al corte, se comportan de manera diferente. Entonces, para poder manejar las cuestiones de los pesos específicos, el origen y los formatos, le vamos a hacer ensayos a los materiales que traemos, ya sea de las canteras, es decir, los materiales comerciales que los vamos a comprar en un destape, en una cantera de la zona, o los vamos a hacer traer
desde una cantera más lejana, en tren o en lo que sea, le vamos a hacer una serie de ensayos para poder caracterizar y determinar las cuestiones que les acabo de explicar. Es decir, para eso vamos a hacer los ensayos, para ver cómo se van a comportar cuando lo estemos utilizando, ya sea como mezclas o solos como capas, ¿no? Entonces, fíjense un ensayo que seguramente ya lo conocen, el ensayo para medir la saturación. Este ensayo se hace sobre las arenas. Nosotros lo que vamos a hacer es medir cuando el material está saturado con ensayos simples, como el ensayo de cono, donde nosotros sabemos que cuando sacamos el cono, si el material se queda en su forma, está a superficie saturada. Si se cae, todavía puede seguir absorbiendo humedad, ¿no? Y de ahí medimos la cantidad de humedad que me da ese suelo. Los tamaños, justamente, no hay posibilidad de hacer una obra de cualquier tipo sin primero ver la granulometría, es decir, los tamaños de las partículas. Acá tienen ustedes las características y los diferentes tamices normalizados que vamos a usar para medir la granulometría. Por lo general, vamos a tener tamices específicos que me dan el corte de los materiales. Ustedes acá ven que dice tamiz número 4, número 10, número 40, número 100, número 200. Recuerden que cuando hablamos del tamiz número, quiere decir el número de aberturas que tienen en una pulgada. Y cuando nosotros hablamos del tamiz número 4, quiere decir que si nosotros medimos a lo largo en una pulgada el material, la abertura que tiene 4 aberturas, es decir, que van a ser justamente los 4,8 milímetros. ¿Por qué? Porque justamente son dentro de una pulgada cuántas aberturas entran. Ahí es donde ya viene normalizado. En este caso, IRAM tomó digamos, los tamices de las normas internacionales, donde ya se fija el tamaño de la partícula que puede pasar a través de esas aberturas. Con lo cual todo esto está normalizado. Después del tamiz número 4 ya hablamos directamente en pulgadas. Es decir, cuando nosotros hablamos de pulgadas, un tamiz de 1 pulgada, quiere decir que tiene 25,4 milímetros, ¿no? La idea es que nosotros podamos reconocer esos tamices y darle uso, por lo menos, a los más típicos. Y los más típicos son justamente el número 4, el número 10. ¿Por qué el número 10? Porque es el que separa las arenas de las gravas. Después vamos a tener el 40, que lo que me filtra es todo el material fino, y ya el número 200 son los coloidales, ¿no? Es decir, los materiales que de alguna manera me aportan plasticidad a una mezcla o a un suelo.
Entonces, bueno, siempre vamos a hacer granulometría en todos los ensayos viales. Y vamos a usar esta granulometría para las mezclas y para las clasificaciones. Es decir, por ejemplo, la que más utilizamos es la clasificación HRB de ASTO. Vamos a tener una serie de tamices mínimo a cumplir por norma. Nunca puede faltar ni el 4, ni el 10, ni el 40, ni el 200, porque me va a dar la clasificación. Y para los gruesos. Para los gruesos también tenemos la batería de tamices. El proceso de tamizado, ustedes lo conocen. Digamos, lo que vamos a hacer es colocar el material. Siempre va a estar lo que se llama cuarteado, ¿no? Es decir, vamos a quitar los materiales mayores a 3/4, los vamos a colocar en los tamices, agitando los tamices para que empiecen a pasar los diferentes tamaños e ir, de alguna manera, teniendo la separación en aquellas partículas que pasan y las que no pasan. Con eso lo vamos a representar en base a la abertura que tiene el tamiz, lo que pasa y lo que retiene, ya sea en peso y luego en porcentaje, y de ahí vamos a trazar la curva granulométrica, que para nosotros es muy importante porque la idea de lograr lo que se llama una granulometría continua, le llamamos granulometría continua cuando las partículas de todos los tamaños es homogénea, de manera tal de cubrir prácticamente todos los vacíos. Si yo tuviera todo material grueso, tendría mucho vacío en la mezcla. Tendría muchos huecos sin cubrir por materiales más pequeños. Si yo tuviera todos finos, tendría problemas de plasticidad. Necesitaría material grueso para dar una estructura, un esqueleto granular más fuerte. No tendría capacidad de carga. Entonces la idea es tener una curva con materiales que tengan todos los tamaños y que a su vez ya se fije como material apto aquellos que tengan una curvatura que vaya entre el mínimo y el máximo. Eso es un poco lo que ya está normado en el uso vial. Bueno, acá les muestro un poco la granulometría típica de laboratorio. Esto es un poco para que tengan una idea de cómo se presenta para nuestras obras, ¿no? Es decir, identificar el proyecto, la ruta, identificar de dónde vino el material, el número de perforación, si es que se hizo por números, la profundidad en la cual se halló ese material, y de ahí todos los datos de serie de tamices, el peso de cada uno de los tamices, lo que retiene y lo que pasa, y los porcentajes. Acá tenemos dos muestras. Esto es una planilla típica de obra o de laboratorio para granulometría, ¿no? Para poder ensayar o determinar el material fino, necesito otros elementos. Entonces, para eso lo que voy a hacer es granulometría por lavado. Voy a colocar agua en el material coloidal. O sea, voy a poner el material con un tamiz muy fino, un tamiz de 200, es decir, 200 divisiones en una pulgada, y lo vamos a colocar con agua y ver la sedimentación
del material que pasa. Y en base a eso, determinar el grado de coloides que tiene el material, es decir, el grado de material más fino que pasa el tamiz 200. Eso me da una información importantísima al momento de clasificar, porque eso me está diciendo la plasticidad del material. Si yo tengo mucho pasa 200, voy a tener un material muy plástico, un material muy como si fuera maleable, ¿no? Es decir, si yo lo voy a querer maquinar, voy a tener problemas, se va a adherir mucho al equipo que aplica la energía de compactación, se va a deformar con presencia de agua, con presencia de humedad. Entonces tengo que restringir esta cantidad de material y por eso necesito medirla. Sobre lo que son las rocas o los agregados gruesos y medianos, vamos a hacer ensayos principalmente de características de resistencia y en algunos casos, por supuesto, hay una gran gama de ensayos. Vamos a analizar también su reacción, reacción química, por ejemplo, con sulfatos, con sales. Entonces, toda esta batería de ensayos que nosotros vamos a analizar me van a servir para determinar el grado de resistencia que tienen los materiales, por ejemplo, al desgaste, determinar la pureza de los materiales y su mezcla con otras partículas, o justamente ver si no tienen alojados materiales que después se puedan desintegrar, como es la materia orgánica. Entonces, el fin de cada uno de los ensayos tiene diferentes objetivos. Por un lado, por ejemplo, ahora les voy a indicar uno por uno los ensayos que acabamos de ver en esa lista. Es el ensayo de desgaste. Este ensayo se realiza al inicio de lo que es la selección de la cantera o del lugar donde vamos a extraer el material. Y lo que hacemos es medir cómo se desgasta a la abrasión. Es decir, lo que hacemos es usar un equipo que es la máquina de Los Ángeles, que es un tambor que tiene un motor que le hace girar a varias revoluciones por minuto. Vamos a colocar el material que pasa el tamiz 12 en una cantidad que especifica la norma. Y lo que vamos a hacer es ponerlo al final, es decir, dar revoluciones al tambor con el material adentro. El tambor tiene unas esferas de acero que se colocan, y lo que vamos a medir es la pérdida de peso en % de este material. Esa pérdida es por desgaste, es decir, estas esferas de acero van chocando, van desgastando, le va dando un efecto de abrasión al material, entonces vamos a medir la pérdida por desgaste. Y eso está normalizado en el ensayo que, por ejemplo, acá es un ejemplo donde se colocaron inicialmente 5 kilos, 4 kilos y medio, ¿no? Es decir, se pusieron esferas y se hicieron varias muestras
y se vio justamente cómo quedó el porcentaje de pasa y retenido, es decir, la granometría sobre cada una de las muestras. Y de esa manera lo que vamos a controlar es el porcentaje de desgaste que no debe superarse para la utilidad. Es decir, yo necesito un material que no se desgaste de la menor forma posible. Otra situación que tenemos que tener en cuenta es la forma de los agregados. Y los agregados son muy lajosos, es decir, muy puntiagudos, muy chatos. Ante la presencia de carga se pueden llegar a romper. Entonces necesitamos que sean lo más cúbicos posible. Entonces para eso los hacemos pasar por diferentes medidores, que son medidores manuales. Una muestra, las vamos viendo cómo pasan, y en base a ese factor de cubicidad que tiene por este tamaño de control, vamos a determinar ese factor de cubicidad. Es decir, la idea es utilizar materiales que no sean o que no tengan mucha presencia de material lajoso o material elongado. Entonces, lo vamos a pasar por estas cribas, por estas, digamos, elementos de medición, con, por supuesto, un seguimiento de cómo hacerlo, un procedimiento con una muestra, es decir, los calibres que vamos a utilizar ya son calibres normalizados. Y lo que vamos a hacer es el pasa o no pasa por todos estos calibres e ir midiendo el porcentaje de material elongado sobre el total, sobre el total ensayado. Ven que manualmente se tiene que ir pasando por los diferentes calibres y ir viendo, separando cada uno de los materiales que pasa por cada sección. Entonces, la mayoría de los pliegos de vialidad de nuestro país, como en todos los países, van a poner límites en estas características. Van a poner límites en lo que es la lajosidad, en lo que es las partículas elongadas. Y estos límites también van a estar dados para el uso. Es decir, si yo lo voy a usar a este agregado en una capa de rodamiento, entonces voy a tener una exigencia mayor que si la tuviera en una capa de base, por ejemplo, de subbase, que son las capas que se ponen debajo de la capa de rodamiento. Entonces, los diferentes pliegos que vamos a utilizar van a tener estos límites de aceptación. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a hacer? Vamos a recibir el material de la cantera, es decir, bueno, vamos a trabajar con tal cantera Cerro Azul. Lo que voy a hacer es hacer estos ensayos para calificar digamos, esta cantera o este proveedor, y una vez que pasa y se aceptan las condiciones, entonces ya después puedo seguir acopiando material. Y cada tanto lo puedo volver a repetir, viendo si la cantera va haciendo otros destapes de otros lugares, pero yo sé que estos materiales cumplen con esta normativa. Entonces, también hay como
una frecuencia de los ensayos, de estos ensayos que les estoy comentando. No es que los hacemos todos los días o los hacemos una vez por año. Estos ensayos, por ejemplo, estos últimos que acabo de mencionar, los hacemos cada vez que cambiamos de proveedor o cada vez que cambiamos de un frente de destape de la cantera. Es decir, si yo cambio de lugar donde estoy extrayendo el material, entonces es lógico de volver a hacer los ensayos. Las canteras lo que hacen es triturar el material que sacan de canteras, por lo general graníticas son las mejores, lo trituran, lo pasan por zarandas, por tamices, y los van separando por tamaño. Nosotros vamos a comprar, ¿cómo le compramos a la cantera el material para utilizar en las mezclas para hacer un hormigón, un asfalto, una base granular? Lo vamos a comprar por tamaño, vamos a decir material de 10 a 30 milímetros, por eso es piedra 10-30, material entre 0 y 6 milímetros, entonces vamos a pedir piedra 0,6, vamos a pedir piedra 6,20, 6,25, eso lo vamos a fijar en el proyecto, ¿no? Entonces, dentro de eso, cuando nos llega esa partida, tenemos que hacerle estos ensayos para aprobar el material, porque puede ser una piedra de 10-30, pero puede ser que sea muy lajosa y que me traiga muchísimos problemas. O puede ser que no cumpla con el desgaste de Los Ángeles. Entonces, fíjense, normativas o típicas exigencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, para una capa de rodamiento de concreto asfáltico, el desgaste de Los Ángeles tiene que ser menor al 50% hasta 25%. Cubicidad mayor a 0,5, equivalente a arena, que ahora lo vamos a ver, es un ensayo que me mide los materiales finos en el agregado, mayor a 50. La exigencia baja a medida que el tipo de capa es de menos calidad, por ejemplo, un tratamiento bituminoso superficial, y por ejemplo para una base de hormigón, ahí tienen un poco las exigencias normales. Por supuesto que vamos a tener exigencias específicas en cada región, en cada pliego, en cada lugar donde hagamos una construcción, ¿no? Y eso va a estar fijado principalmente por Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, o quien sea que tenga a cargo el proyecto y la obra. Como les decía, el equivalente de arena, quizás también lo hayan visto en laboratorio, es un ensayo que me permite determinar el contenido de material fino. Es decir, cuando en la cantera se hacen el fraccionamiento de la piedra, puede ser que ese material esté contaminado, es decir, esté contaminado con material fino, con material arcilloso. Si yo no tengo en cuenta que dentro del material tengo presencia de finos, ese fino incluido en la piedra se va a sumar con el otro material fino existente, digamos, en la mezcla, y voy a tener mayor cantidad de finos o arcillas de lo mínimo recomendado, ¿no? Entonces lo que hacemos es, por supuesto, también con un ensayo normalizado, poder tener en una solución del material, digamos, en una solución de cloruro de calcio, eso se hace una mezcla, esa mezcla se deja estacionar y se ve cuánto va decantando en el fondo.
Eso se mide, esa decantación, se mide la lectura al nivel superior y inferior, y con eso se determina si el material es apto o tiene demasiado finos, ¿no? Entonces se leen las lecturas, y en base a eso se colocan y se saca el equivalente de arena, se llama, que es justamente la presencia de finos en los materiales. Otros elementos, otros ensayos de importancia es la reacción con sales y sulfatos, principalmente cuando vamos a hacer, por ejemplo, un hormigón, ¿no? Es decir, ha pasado en obras enormes de muchísimas losas de hormigón, que la reacción entre el agregado pétreo y el cemento Portland, hizo reacciones inclusive con los materiales de la zona, ¿no? Es decir, generalmente en la zona litoral, arcillas, reaccionan en la reacción álcali-sílice y produce fragmentación, produce afloramientos de sales y fisuración temprana. Entonces, si nosotros no tomamos precaución, hay dos ensayos que se hacen. Hay un ensayo lento para determinar lo que se llama el RAS, ¿no? Es decir, la reacción álcali-sílice. Hay un ensayo lento que demora varios meses en tener el resultado, y hay un ensayo rápido que justamente es determinar en laboratorio poniendo ácido clorhídrico y cloruros el comportamiento de las sales con los sulfatos. Es decir, se han perdido obras enormes, obras enteras, con toda la superficie de hormigón, con aflorescencias y con fisuras. Se ha perdido todo el trabajo solo por no verificar que hay un efecto llamado RAS. Otros efectos también nuevos que incluyó Vialidad en 2018 es el ensayo Sonnenbrand, que es un ensayo que se hace sobre las arcillas, más que nada con las rocas metamórficas o ígneas. Lo que se hace es determinar cómo se comporta ante la presencia de agua, que no empiece a liberar partículas finas, partículas de arcilla. Generalmente los materiales que dan origen a las arcillas y que de alguna manera me puedan generar que, una vez colocado el material granular, si bien cumple con la resistencia inicial de desgaste, luego con la presencia de agua se empiece a disgregar y a tener un comportamiento, vamos a decir, no adecuado para las situaciones. Entonces, todos estos elementos de reacción química son muy importantes. Por lo menos en las regiones donde se sabe ya que hay problemas. Si decimos, vamos a trabajar en Tucumán, en Salta, en Formosa, en Misiones, bueno, tengamos cuidado porque ahí hay presencia de reacción álcali-sílice. Otros ensayos también muy utilizados son, por ejemplo, el ensayo de pulimento acelerado. Este es
ensayo similar, lo que me permite analizar acá no es tanto la resistencia al desgaste, sino lo que es la resistencia o el uso de este material para fricción, es decir, para el hecho de adherencia neumático-calzada, lo que llamaríamos las calzadas resbaladizas, ¿no? El material se va puliendo, se va haciendo mucho más pulido y se transforma en un material que es resbaladizo, ¿no? Es decir, inicialmente la piedra es porosa, tiene textura, y luego el material se va redondeando rápidamente más de lo normal. Esto es un ensayo que lo que se hace es medir el pulimento con un ensayo similar al de Los Ángeles o con el llamado well tracking, es decir, lo que hace es pasar una rueda a través de la muestra del material, someterla a un pasaje fuerte de abrasión, digamos, de un elemento abrasivo, y ver cómo se va perdiendo, se va haciendo pulido el material. Luego se mide la textura nuevamente y con eso se determina lo que se llama el pulimento acelerado. Elementos para medir son el péndulo TRB mide fricción, mide la microtextura, que es la medición de cuán... No quiero usar la palabra rugoso porque se van a confundir con rugosidad, sino cuán áspero, podría decirse, es el material para que permita la adherencia con el neumático y producir el frenado correcto, ¿no? Entonces, ven, por ejemplo, el basalto es uno de los elementos que tiene esas dificultades, inclusive el basalto también es el que tiene presencia de disgregación generando arcillas. Recuerden que el basalto es el origen donde luego se van desprendiendo arcillas. Entonces, bueno, estos son un poco para cada tipo de material, cómo es el pulimento acelerado y cómo va resultando cada uno de ellos. Es algo que se está usando mucho hoy porque se está dando mucha importancia a la parte de seguridad vial, a la parte de fricción. Recuerden que la fricción mide cuán resbaladizo puede ser una calzada, ¿no? Otro ensayo es el ensayo Microdeval, que como les decía es muy similar al de Los Ángeles, nada más que tiene bolillas más pequeñas, tiene municiones que se colocan en el tambor para generar esta abrasión del material grueso. ¿Ven? Esto, así era el material cuando ingresó y así quedó después del ensayo. Ven que ya se ven caras más redondeadas, los cantos redondeados, y eso hace que tengan problemas en el uso de este material. Bien, algunas muestras más. Y esto un poco son los límites, ¿no? Es decir, en la normativa, por ejemplo, de España se clasifican los tránsitos en base a la cantidad de vehículos diarios. Entonces tenemos tránsitos mayores a 2000, entre 800 y 2000, o sea, tránsitos bajos y tránsitos altos. En todos los casos, el límite de desgaste tiene que ser como 25% el valor mínimo,
Después, con respecto a lo que son los pulimentos acelerados, los índices de forma, los índices de lajas, ahí tienen los porcentajes de cada uno de ellos que se admiten como mínimo. Nosotros lo que vamos a hacer es mandar al laboratorio, o tener un laboratorio propio. Por lo general, estos ensayos se hacen en laboratorios externos, ¿no? No lo hacemos a pie de obra. Por lo general no tenemos a pie de obra un Los Ángeles o un pulimento acelerado, ¿no? Podemos hacerle la josidad, podría ser, o algo así, pero mayormente se lleva a un laboratorio. Y comparamos con los límites que me exige el pliego. Esto, por ejemplo, con el coeficiente de pulimento acelerado. Lo mismo, es decir, depende el pliego para cada tipología, qué es lo que me permite. Bueno, ¿qué pasa con las arcillas? Las arcillas tienen esta forma, ¿no? Es decir, es como un disco muy pequeño en espesor y con una gran superficie. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el problema de la arcilla? Que genera, digamos, por tensión superficial, la absorción de agua y queda una capa adherida a la partícula de arcilla. Esto genera una gran cantidad de agua, digamos, adherida, que empieza a, de alguna manera, aumentar el tamaño. O sea, cada una de esas partículas sumadas se va triplicando el tamaño, y esto genera hinchamiento, genera aumento de volumen que puede romper materiales con la fuerza que hace este aumento de volumen. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es controlar este efecto de plasticidad con elementos que vamos a ver más adelante, ¿no? Es decir, bueno, le podemos agregar agentes que cambian, digamos, las partículas, como puede ser agregado de aditivos como cal, como cemento. Puede ser que yo mezcle con material más grueso, que le genere otra superficie. Tratamientos a lo mejor de quitar el fino y agregarle arena, es decir, hacer mezclas nuevas. Todo eso es para evitar situaciones. Por supuesto que vamos a medir el hinchamiento con un ensayo para evitar problemáticas. Los ensayos que vamos a hacer son ensayos que ustedes ya conocen, que son las constantes físicas o llamados límites de Atterberg. Lo que voy a hacer yo es sacar el límite líquido, el límite de plástico, el índice de plasticidad, la consistencia, y a partir de esas situaciones o de los resultados de los ensayos, voy a determinar la presencia de arcillas y su comportamiento. Por supuesto, los límites de Atterberg me van a permitir, por un lado, ver la plasticidad del material y, por otro lado, la clasificación. Recuerden que para hacer una clasificación HRB necesitamos los límites de Atterberg. Bueno, con eso vamos determinando características de los finos, ¿no? Es decir, su hinchamiento, su trabajabilidad, su adhesividad. Y de esa manera vamos a tener, por un lado, todo lo que es los pesos específicos. Hay varios ensayos para determinar los pesos específicos, para determinar la humedad en estos suelos,
Estamos hablando de suelos coloidales. Entonces, a partir de eso, podemos sacar los índices de consistencia, los límites, el peso específico de estos materiales. Nosotros, como elemento de clasificación, es decir, como normativa, en toda obra vial vamos a usar la clasificación HRB. La de Highway Resist Board es la que usamos. El sistema SUX lo podemos llegar a utilizar para fundaciones de obras de arte, para fundaciones de elementos puntuales, pero nosotros como diseñadores de capas resistentes vamos a usar el sistema HRB, donde la clasificación va a ser en base a la granulometría y las constantes físicas o límites de Atterberg. Carta de plasticidad del sistema SUX, ustedes ya la han visto en geología, son elementos que vamos a usar muy al margen, muy puntualmente para otras cosas. Nosotros vamos a usar esto que es la clasificación de suelos ASTO o HRB, donde vamos a tener, por un lado, todo lo que son los materiales gruesos. Fíjense que es A1, A3 y A2. El A3 no es que se confundieron, sino que son las arenas, estas son las gravas, y estos son los suelos limo-arcillosos. Y después tenemos separados los materiales finos, ya directamente suelo limoso, que es el A4 y el A5, y los suelos arcillosos, que es A6 y A7. Esto se lee así, es decir, de izquierda a derecha vamos a tener suelos de mayor calidad, es decir, suelos A1, suelos granulares de mayor resistencia, a suelos más plásticos. Luego, nosotros vamos a tener todo lo que es los índices de límites de Atterberg. Con eso vamos a ir segmentando, por ejemplo, con el índice de plasticidad, con el límite líquido, es decir, de abajo hacia arriba podemos ir viendo la información. Y luego, por supuesto, como les decía, los tamaños de los tamices, es decir, el 200, donde pasan los suelos finos, el tamiz 40 y el tamiz 10, que son los que separan arenas, gravas. Entonces, en base al porcentaje que pasa de estos, yo voy a definir qué tipo de suelo es. Y en base a eso, yo voy a decir, bueno, en base a tamiz 200, en base a tamiz 40, en base a tamiz 50, me voy a ubicar en la tipología de suelo que me va a dar la clasificación HRB. Por supuesto que tienen índices de grupo que están dados en base a las constantes físicas, como es el límite líquido y el índice de plasticidad, y en base a esa información yo voy a tener subgrupos y luego los índices de grupo. Bien, terminamos en esta presentación inicial, que es un poco el primer paso de justamente el avance que vamos a tener nosotros en las diferentes clases. Bien. Gustavo, no sé si querés ya terminar con la grabación, así después la podemos subir. Bueno, la corto.